Hola, muy buen día. Mi nombre es Joshua Mota y el día de hoy, vengo aquí a realizar las diferentes simulaciones de los ejercicios de la actividad número 2 y como pueden ver aquí ya tengo el primer circuito lógico ya hecho en Proteus y aquí al lado en Excel tengo las tablas de verdad justamente para comprobar que este funciona de la manera adecuada. Como puedo ver, aquí hay unos que están en color como naranja o rosa y son las pruebas que vamos a realizar para cada uno de los ejercicios. Para este primer ejercicio, que es el ejercicio 1, inciso A, vamos a correr lo que es nuestro simulador. Y como podemos ver, cuando las entradas están en cero, todo en cero, vamos a tener falso o en este caso el 0. Cuando tengamos 1, va a ser 0, igual nos lo pone aquí en la tabla de verdad. Y cuando sea 1, 1, 0, el número 6 binario, vamos a tener un verdadero. En este caso sería 1 lógico. Ahora bien, para el segundo ejercicio, perdón, para el primer ejercicio igual, pero del inciso B, igualmente aquí ya tengo lo que es el circuito realizado en el programa de Proteus. Y acá al lado tenemos lo que son nuestra tabla de verdad. Y bueno, ya corriendo el simulador, nos indica que cuando todas las entradas están en cero, vamos a tener una salida en cero, como aquí nos marca. Cuando tengamos un 2 binario, en este caso cuando la entrada B sea un 1, vamos a tener un 0 en la salida, igual cuando los marca aquí. Y cuando tengamos un 6, un 6 binario, es decir, que la entrada A y la entrada B vamos a tener un 1, es decir, que vamos a tener un 1 lógico en la salida, igualmente como nos marca nuestra tabla de verdad. Ahora bien, para el primer ejercicio igualmente del inciso C, tenemos aquí realizado nuestro circuito, nuestra tabla de verdad aquí en Excel para comprobar que nuestro circuito y los datos que nos estén generando sean los correctos. Al momento de correr nuestro, nuestro circuito, podemos ver que cuando todas las entradas estén en cero, vamos a tener un 1 lógico, es decir, verdadero, como aquí nos indica nuestra tabla de verdad. Cuando tengamos un 1 en la primera salida, vamos a tener un verdadero o un 1 lógico en nuestra salida, igualmente cuando nos marca nuestra tabla de verdad. Y cuando todas las entradas estén en 1, podemos comprobar que igualmente se tiene un 1 lógico, como nos marca nuestra tabla de verdad. Entonces quiere decir que nuestro circuito se encuentra realizado de la manera correcta. Pasándonos al ejercicio número 3, inciso A, en el cual nos daban un circuito lógico ya dado, en este caso es este, se necesita buscar una expresión booleana para poder realizar la tabla de verdad y comprobar que las salidas que nos registraba este circuito. Como ven, yo aquí tengo dos circuitos, este es el original que nos dan, y al realizar la expresión booleana y haciendo un poco de álgebra booleana, podemos tener una simplificación, el cual nos da este pequeño circuito. Entonces vamos a ver si, en primera, si este nos da con la expresión que obtuvimos, de acuerdo a nuestra tabla de verdad que tenemos de este lado, y para ver exactamente si la simplificación que se realizó está hecha de la manera correcta. Entonces vamos a correr nuestra simulación y podemos notar que cuando todas las entradas están en cero, tanto en ese circuito como en la simplificación, nos va a dar un falso o un cero lógico en la salida, como se puede ver en esa tabla. Cuando tengamos nuestra salida número C, o la tercera entrada, perdón, con un 1, y vamos a tener igualmente en ambos que nuestra salida es un cero lógico, es decir, falso, en nuestra tabla de verdad. Y cuando todos se encuentren en 1, en un alto, podemos ver que tanto la simplificación como el circuito general o el primer circuito el principal que se nos otorga, podemos ver que se nos entregan uno lógico en la salida. Entonces quiere decir aquí también nuestra tabla de verdad que nos dan un uno lógico en la salida de ese circuito. Por lo tanto, la expresión que se dio en los ejercicios dados
tanto la simplificación como la expresión que se dio son de la manera correcta, de acuerdo a nuestra simulación y nuestra tabla de verdad presentada. De igual manera, en el inciso B del mismo ejercicio nos otorgan este circuito principal y se nos pide obtener nuestra expresión lógica, y dada ella que ya se calculó para realizar la simulación de que se encuentra correctamente, vamos a hacer esta simulación. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad de este lado derecho. Y al arrancar, a darle play a nuestra simulación, vemos que cuando todas las 4 entradas están en 0, vamos a tener un monológico o un verdadero, como se nos indica aquí en la tabla de verdad. Cuando tengamos un 8 binario, por eso les puse estos, porque no se puede ver de este lado, así que las entradas, para tener un 8 binario, que sería un 1 en la primera, en A, vamos a tener un 1 lógico, como se tiene aquí, verdadero. Igualmente para comprobar, sería A, 0, 1, perdón, 0, 0, 0. Y cuando tengamos un 12, en este caso sería teniendo la primera entrada en 1 alto y la segunda entrada, igualmente vamos a tener un 0, lógico en la salida, que igualmente es un falso que nos otorga nuestra tabla de verdad. Entonces esto quiere decir que nuestra simulación igualmente se encuentra realizada de la manera correcta, al igualmente que la expresión que tenemos que obtuvimos anteriormente. Ahora bien, para el ejercicio número 4 se nos solicita que, de acuerdo a una expresión lógica, se intenta buscar, de acuerdo con mapas de Carnot, realizar la simplificación para obtener un circuito equivalente y ver que realmente es equivalente y que sea verdadero. Entonces aquí tenemos los dos circuitos. En este caso yo realicé el circuito de la expresión original que se nos daba, y este es el segundo circuito de acuerdo a la simplificación con los mapas de Carnot. Y de este lado podemos ver nuestra tabla de verdad de este primer inciso. Entonces vamos a correr una simulación. Y como podemos ver, cuando ambos circuitos se encuentran en 0, vamos a tener una salida lógica en 0. Cuando la segunda entrada se encuentre en 1, en alto, podemos ver que también igualmente se encuentran en 0 ambos circuitos, tanto el original como el simplificado de acuerdo a la expresión booleana simplificada por los mapas de Carnot. Y cuando la primera entrada, o sea, A, se encuentra en alto y todas las demás en 0, podemos ver que en ambos circuitos se encuentra un 1 lógico. Entonces quiere decir, en nuestra tabla de verdad también coincide, porque esto quiere decir que tanto el circuito realizado de la original como el circuito de acuerdo a la expresión lógica simplificada por los mapas de Carnot y nuestra tabla de verdad, quiere decir que esto se encuentra realizada de la mejor manera. Para el segundo inciso de esta misma pregunta, tenemos otro circuito que, ya realizando los mapas de Carnot, podemos obtener la expresión booleana y podemos ver que ese es el circuito que se generó a partir de ella. Y aquí al lado tenemos igualmente una tabla de verdad, y al arrancar nuestra simulación, dándole play, podemos ver que cuando todas las entradas estén en 0, vamos a tener un 1 lógico, como igualmente se expresa de esta forma. Cuando aquí tengamos un 1 y todas las demás en 0, vamos a tener un 0 lógico en la salida, como nos expresa en la tabla de verdad. Y cuando todos se encuentren en alto, las entradas, vamos a tener igualmente un 0 lógico en la salida, como nos indica nuestra tabla de verdad. Entonces podemos decir que el circuito realizado, tanto la expresión booleana simplificada a través de los mapas de Carnot, como el circuito aquí hecho en la simulación y las tablas de verdad, podemos ver que son correctas. Y el último inciso de esta misma pregunta, de la ejercicio número 4, igualmente al obtener lo que es la expresión booleana simplificada y realizando el circuito, teniendo nuestra tabla de verdad de este lado, en el lado derecho, podemos realizar la simulación para ver si realmente está bien realizado. Y como ven, cuando todas las entradas se encuentran en 0 o en bajo, tenemos una salida en 0 lógico, es decir, que se encuentra aquí falso, como nos indica nuestra tabla de verdad. Y cuando tengamos un 1 en la tercera, tenemos un 1 lógico en la salida, como nos indica aquí. Y cuando tengamos un 2
o bueno, un 1 en lo que es nuestra segunda entrada, tenemos un no lógico en la salida, igualmente cuando nos indica de esta forma. Entonces, podemos determinar igualmente que tanto nuestro circuito como nuestra expresión simplificada a través de los mapas de Carnot y nuestra tabla de verdad se encuentran realizadas de la manera correcta. El último ejercicio, que es el número 5, nos pedía que, de acuerdo a las expresiones booleanas simplificadas a través de los mapas de Carnot obtenidos en el ejercicio anterior, realizar el mismo circuito, pero esta vez ocupando circuitos lógicos NAND. Entonces, aquí únicamente realicé lo que es el cambio de los circuitos lógicos. En este caso podemos ver aquí dos circuitos. El primero es realizando todo las NAND y obteniendo, pues ahora sí que lo que son los inversores. Y del lado, bueno, en la parte de abajo tenemos el mismo circuito, pero únicamente cancelando esto, ya que nos debería de otorgar las mismas salidas lógicas, teniendo de acuerdo las diferentes combinaciones en las entradas. Entonces, en este caso, como es el mismo que el mismo ejercicio, nada más que sustituyendo los circuitos lógicos, aquí podemos ver que son las mismas tablas de verdad. Entonces, vamos a comprobar que esto realmente es cierto, que funcionan de la misma forma. Entonces, al darle play a la simulación, podemos obtener que cuando todas las entradas se encuentran en 0 o en bajo, tenemos un 0 en la salida, como nos indica en la tabla de verdad. Cuando tengamos un 1 aquí y un 1 acá, igualmente nos va a dar un falso, como nos lo dice nuestra salida, o nuestra tabla de verdad más bien. Y cuando tengamos un 1 aquí, y podemos ver que tengamos un 1 lógico en la salida tanto del circuito como en la simplificación, utilizando compuertas NAND. Entonces podemos decir que esta es otra forma de poder realizar un circuito utilizando mapas de Carnot y sustituyéndolo por compuertas lógicas NAND. De igual manera, en el inciso B, tiene en cuenta el circuito realizado anteriormente y sustituyéndolo por compuertas NAND. Igualmente tenemos dos circuitos, el de arriba, se ve un poco pequeño, ya que, bueno, el espacio sí son muy grande, entonces no sé a ver si se alcanza a observar bien, pero por los colores, cuando es azul quiere decir que es un cero lógico y cuando es un rojo es un lógico. Entonces vamos a poder observarlo por los colores. Y aquí mismo tenemos nuestra tabla de verdad de este circuito, que es equivalente al realizado anteriormente. Entonces vamos a realizar la simulación. Entonces aquí vamos a poner todos en 0, como nos indica aquí, y tenemos un 1 lógico. Es decir, este rojito, a ver si le puedo hacer un poco zoom. Ahí está, cuando todas las entradas están en 0. Ok, entonces cuando este se encuentre en 1, vamos a tener 0 en la salida, un 0 lógico en la salida, igualmente aquí, como nos indica en la tabla de verdad. Y cuando todos estén en 1 o en alto de nuestras entradas, ahí está, vamos a tener un 0 lógico en la salida, como nos indica en la tabla de verdad. Entonces, pues podemos decir que, o sea, lo mismo, que es correcta ambas formas. Entonces podemos decir que ese circuito está realizado de la manera correcta. Y ya por último tenemos lo que es nuestro cuarto ejercicio del inciso C, en nuestro último ejercicio para terminar. Entonces, igualmente, a través de la ecuación booleana, simplificada a través de los mapas de Carnot realizados en el ejercicio anterior, podemos ver que aquí igualmente tenemos dos circuitos, donde aquí tenemos pues, el original, tiene en cuenta inversores sin simplificar, y la parte de abajo tenemos la simplificación de este mismo circuito, es decir, cancelando estos inversores, nos debería dar la misma salida, de acuerdo a las diferentes combinaciones que tengamos en las entradas. Y aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces vamos a correr nuestra simulación, y como podemos ver, cuando nuestras entradas estén en bajo o en cero, lógico, vamos a tener en la salida un 0, como nos indica nuestra tabla de verdad de este lado. Cuando tengamos un 1, 1, podemos ver que igualmente tenemos un alto en la salida como verdadero. Y por último, tenemos aquí quizá 1 o 2 binario, o la segunda entrada en alto, tanto en ambos circuitos, que tener un 1 lógico en la salida, como nos indica nuestra tabla de verdad. Entonces, para terminar, como podemos notar,
Esa es otra forma para poder realizar un circuito un poco más pequeño. Se ve un poco más trivial, pero al realizarlo de manera física es un poco más, eh, más rápido, se ocupan menos componentes. Como podemos ver aquí, pues se ocupan, por ejemplo, unas NAND de 3 entradas, que sería una 7410, aunque no se nos pidió, pero bueno, es otra forma de realizarlo. Si no, pues aquí podría ser una NAND de 2, una 7400, con otra NAND de 2 y aquí unirlas. Pero bueno, los inversores aquí pues, no hay, como creo que de otra, serían 7404, perdón. Y bueno, al realizar esto podemos ver que es equivalente realizar circuitos lógicos a través de circuitos NAND, en ese caso. Y bueno, pues, se puede comprobar a través de tablas de verdad. Entonces podemos decir que se encuentra realizado de la forma correcta. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos aquí presente el siguiente circuito ya armado de acuerdo a este diagrama lógico que tenemos de este lado. Como podemos observar aquí en el diagrama, tenemos dos NOT, una AND de 3 entradas, una AND de 2 entradas y una OR, para que nos dé una salida Y. En este caso tenemos este circuito armado. Aquí tenemos nuestra NOT, que es una 7404. Tenemos una AND de 3 entradas, que es una 7411. Tenemos una AND de 2 entradas, que es la 7408. Y tenemos la OR, que es la 7432. Aquí tenemos los deep switch que van a estar representados por cada una de las entradas, es decir, el número 1 va a ser nuestra entrada nuestra entrada A, el número 2 va a ser nuestra entrada B y el número 3 nuestra entrada C. Esto con la finalidad de realizar las diferentes representaciones de cada una de las entradas y para que nos dé un valor ya sea 0 o 1 lógico representado por este LED. Es decir, cuando se encuentre en un valor de 1 lógico, el LED se va a encender y cuando sea representado en un valor 0 lógico, el LED se va a estar apagado. En este caso se encuentra alimentado por medio de un cargador de celular que nos da 5 volts de corriente continua. Entonces vamos a realizar ahora sí lo que son las pruebas. En este caso tenemos todos los div abajo, es decir, que se encuentran en un 0. Entonces la salida que nos va a dar es un 0. Ahora si realizamos el 1, según esa tabla de verdad, también nos da 0. Hacemos el 2, igualmente nos va a encontrar un 0. Cuando sea 3, binario, nos va a dar un 1, es decir, que se va a encender el LED. Bajamos y la entrada A, que va a ser nuestro valor de 1, que es un 4, binario, nos va a dar igualmente, se va a encender el LED, es decir, un 1 lógico, un 5 se va a apagar, un 6 igualmente se va a apagar representando nuestra tabla de verdad, y por último tenemos el 7 binario, es decir, que todos se encuentran arriba y nos va a dar una salida 1 lógico, es decir, que nuestro LED se va a encender. Con esto podemos decir que nuestro circuito sí funciona correctamente de acuerdo a nuestro diagrama y esa tabla de verdad.